¿Te imaginas recibir una llamada de la familia que te abandonó después de convertirte en la persona más poderosa del mundo? Roberto Prevost recibió esa llamada. Fue el 8 de mayo de 2025, horas después de ser elegido Papa León XIV. Del otro lado de la línea, la voz quebrada de su hermano mayor. Roberto, somos tu familia. Sabemos que nos equivocamos. ¿Podemos vernos? Su respuesta sorprendió al mundo entero. Pero para entender esa respuesta, necesitas conocer una de las historias más emocionantes de superación jamás contadas. Esta es la increíble travesía de un niño abandonado a los 6 años, que se convirtió en el líder espiritual de 1.3 mil millones de personas. Una historia que comienza en las calles heladas de Buenos Aires y culmina en los salones sagrados del Vaticano, demostrando que a veces Dios tiene planes más grandes de lo que podemos imaginar. Antes de continuar con esta historia emocionante, suscríbete al canal y deja en los comentarios de dónde estás viendo. Estoy seguro de que mi historia tocará tu corazón. Su familia era una mezcla de sueños frustrados y realidades brutales. Padre con sangre italiana, trabajador de una fábrica textil que soñaba con días mejores, pero encontraba solo botellas vacías. Madre con herencia africana y española, una mujer de fe profunda, pero quebrada por las circunstancias de la vida. Su casa era demasiado pequeña para los grandes problemas que cargaban. 5 personas compartiendo 2 cuartos, donde cada peso contaba y cada boca extra significaba menos comida en la mesa. Roberto era el hijo del medio, aquel que ni recibía la atención especial del primogénito ni el cariño reservado para el menor. En la jerarquía familiar, simplemente existía. Lo que hizo la situación aún más difícil fue que Roberto nació en una época cuando la familia ya estaba al límite. El padre había perdido su trabajo en la fábrica, la madre trabajaba como empleada doméstica, ganando una miseria, y los hermanos mayores comenzaban a dar problemas en la escuela. Era como si la llegada de Roberto hubiera sido la gota que faltaba para desbordar un vaso ya demasiado lleno. Roberto creció en un ambiente donde el amor era racionado, no por falta de corazón de sus padres, sino porque ellos mismos nunca habían aprendido a amar incondicionalmente. Eran personas heridas criando a un niño herido, en una cadena de dolor que parecía no tener fin. A los 6 años, Roberto ya percibía que era diferente a sus hermanos. No recibía los mismos abrazos, no ganaba la misma atención, no era incluido en los mismos juegos. Era como si fuera un huésped indeseado en su propia casa. Pero lo que él no sabía era que su familia estaba tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una noche fría de diciembre de 1961, Roberto fue despertado por los susurros desesperados de los padres en la cocina. Curioso, bajó de la cama y se escondió detrás de la puerta. Lo que escuchó esa noche lo perseguiría por décadas. María, no aguanto más. 5 bocas que alimentar y apenas podemos pagar el alquiler. Lo sé, Giuseppe, pero son nuestros hijos. El Roberto, tal vez sería mejor si se quedara un tiempo con mis primos del otro lado de la ciudad, solo hasta que mejoremos de vida. ¿Estás seguro? ¿Es tan pequeño? Es temporal, María. Cuando las cosas mejoren, él vuelve. Pero Roberto, incluso a los 6 años, sabía que no sería temporal. Había algo en la voz del padre, una finalidad que ni las palabras conseguían esconder. Esa noche, volvió a la cama sabiendo que su mundo estaba a punto de colapsar. A la mañana siguiente, sus pocas pertenencias fueron puestas en una maleta pequeña. Su madre lloró, pero no lo suficiente para cambiar de opinión. Su padre miraba al suelo incapaz de enfrentarlo. Los hermanos ni siquiera se despidieron bien. Era como si Roberto simplemente estuviera saliendo de escena, dejando más espacio para que otros respiraran. El viaje hasta la casa de los primos fue silencioso. Roberto sentado en el asiento trasero del auto, viendo su vida anterior desaparecer por la ventana. Cuando llegaron, la despedida fue rápida y dolorosa. Un beso en la frente de la madre, una palmadita en el hombro del padre, y Roberto estaba solo con personas que apenas conocía. Los primos Martinelli eran gente buena, pero no eran familia en el sentido que Roberto necesitaba. Eran personas decentes que hicieron lo mejor que pudieron,
pero no conseguían llenar el vacío que el rechazo familiar había creado en el corazón del niño. Roberto creció sabiendo que había sido descartado, que no había sido suficientemente amado para que lucharan por él. En casa de los Martinelli, Roberto aprendió disciplina, responsabilidad y algo que nunca había experimentado: estabilidad. No era el hogar de los sueños de un niño, pero era infinitamente mejor que el caos de donde había salido. Por primera vez en la vida, tenía una cama solo para él, horarios regulares para las comidas y adultos que no gritaban durante la noche. Pero las cicatrices del abandono eran profundas. Roberto se volvió un niño introspectivo, que prefería los libros a las personas, que observaba más de lo que hablaba, que construyó muros emocionales para protegerse de nuevos rechazos. En la escuela, se destacaba por su inteligencia excepcional, especialmente en matemáticas, pero también por el aislamiento social que parecía casi intencional. Los maestros rápidamente notaron que había algo especial en Roberto. No era solo la mente brillante, sino una madurez que no combinaba con su edad. Era como si hubiera sido forzado a crecer demasiado rápido, cargando responsabilidades emocionales que ningún niño debería cargar. Fue durante esos años formativos que Roberto desarrolló una relación especial con la iglesia. Todos los domingos, los Martinelli lo llevaban a misa en la parroquia local, la iglesia de San José. Allí, sentado en esos bancos de madera desgastada, Roberto encontró algo que nunca había experimentado: la sensación de pertenecer a una familia que no lo abandonaría. No era solo la liturgia lo que lo atraía, aunque las palabras hermosas y los rituales solemnes traían paz a su corazón agitado. Era algo más profundo: la promesa de un amor incondicional, de un Padre Celestial que no rechazaría a sus hijos, no importa qué tan imperfectos fueran. Para un niño que había sido descartado por su propia familia, esa promesa era como agua para un sediento. El padre de la parroquia, Padre Miguel O'Connor, un irlandés de cabellos grises y corazón gigante, pronto se dio cuenta de que Roberto era diferente. No era solo otro niño obligado por los padres a ir a misa. Roberto prestaba atención real, hacía preguntas profundas, mostraba una sed espiritual rara para su edad. «Ese niño tiene algo especial», solía comentar el padre O'Connor con los Martinelli. «Hay una luz en él que no puedo explicar. Es como si Dios tuviera planes grandes para él». Durante la adolescencia, mientras otros chicos corrían detrás de deportes y chicas, Roberto se sumergía cada vez más profundo en la fe. No era una escapatoria de la realidad, sino una búsqueda genuina de propósito. Comenzó a servir como monaguillo, ayudando en las misas y participando activamente en la vida parroquial. Fue en esa época que Roberto tuvo su primer contacto real con la injusticia social. La parroquia estaba en una región donde ricos y pobres vivían lado a lado, y Roberto veía de cerca cómo el dinero determinaba el valor de las personas. Familias enteras durmiendo en la calle, mientras mansiones vacías acumulaban polvo. Niños hambrientos jugando al lado de autos caros. Esto despertó en él una conciencia social que nunca más lo abandonaría. Roberto comenzó a cuestionar por qué Dios permitía tanta desigualdad, tanta injusticia. El padre O'Connor, percibiendo la inquietud del joven, tuvo con él conversaciones profundas sobre vocación, propósito y el llamado para servir a los menos favorecidos. «Roberto», dijo el padre una tarde de otoño, «a veces Dios permite que pasemos por dificultades para que podamos entender el dolor de otros. Tal vez tu propia experiencia de abandono sea exactamente lo que te preparará para acoger a aquellos que también fueron rechazados». Esas palabras marcaron a Roberto profundamente. Por primera vez, comenzó a ver su abandono no como una maldición, sino como una posible bendición disfrazada. Si Dios había permitido que pasara por ese dolor, tal vez era para un propósito mayor. A los 17 años, Roberto tomó una decisión que sorprendió incluso a los Martinelli. Entraría al seminario. No fue una decisión emocional o súbita. Fue el resultado de años de oración, reflexión y una certeza creciente de que su vida tenía un propósito mayor que sus propias heridas. «¿Sabes?», les dijo a los Martinelli la noche que anunció su decisión, «siempre me pregunté por qué Dios permitió que fuera abandonado por mi familia. Ahora creo que lo sé. Me estaba preparando para ser padre de muchos, en lugar de ser solo hijo de pocos».
Durante sus primeros años en el seminario menor de la Orden de San Agustín, Roberto floreció de una forma que nadie esperaba. El niño tímido y reservado comenzó a abrirse, revelando no solo una inteligencia excepcional, sino también una capacidad impresionante de comprender y consolar a personas heridas. Sus compañeros de seminario rápidamente se dieron cuenta de que Roberto tenía un don especial para escuchar. Las personas naturalmente se abrían con él, contaban sus secretos más profundos, buscaban sus consejos. Era como si su propio dolor hubiera creado un espacio sagrado donde otras personas se sentían seguras para compartir sus propias heridas. En 1973, Roberto terminó sus estudios secundarios y se mudó a la Universidad Católica Argentina, donde estudiaría matemáticas. Puede parecer extraño que un futuro sacerdote estudiara matemáticas, pero para Roberto tenía todo el sentido. Veía en las fórmulas matemáticas un lenguaje divino, un orden oculto que gobernaba el universo. Era su forma de entender mejor la mente de Dios. En la universidad, Roberto continuó destacándose no solo académicamente, sino también espiritualmente. Participaba activamente en los grupos de oración, trabajaba como voluntario en asilos y hospitales, y comenzó a dar señales claras de su futura vocación para el liderazgo espiritual. Fue durante esos años universitarios que Roberto recibió una carta que cambió todo. Era de su madre biológica, la primera comunicación de la familia Prevost en más de una década. La carta era corta, pero cargada de emoción. Querido Roberto, sé que no tenemos derecho a hacer contacto después de tanto tiempo. Tu padre murió el mes pasado, y antes de morir pidió que te buscara. Nunca se perdonó por haberte dejado ir. Yo tampoco. Nos gustaría mucho verte, si nos lo permites. Con amor y arrepentimiento, tu madre, María. Roberto leyó la carta decenas de veces, sintiendo un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, alivio, confusión. Durante años se había preparado emocionalmente para ese momento, pero cuando finalmente llegó, aún lo tomó por sorpresa. Durante semanas, luchó con la decisión de responder o no. Fue su director espiritual en el seminario, Padre Tomás, quien lo ayudó a encontrar claridad. Roberto, el perdón no se trata de lo que ellos merecen. Se trata de lo que tú necesitas para ser libre. No necesitas olvidar lo que pasó, pero necesitas perdonar para poder seguir adelante completamente. Roberto entonces escribió una carta respuesta que demostraba la madurez espiritual que estaba desarrollando. Querida madre, recibí tu carta y agradezco que hayas hecho contacto. No guardo rencor del pasado, pues creo que Dios usa todas las experiencias, incluso las dolorosas, para moldearnos. Me gustaría sí vernos, no para revivir el pasado, sino para construir un futuro donde el amor sea mayor que el dolor. Con cariño, Roberto. El encuentro ocurrió en un café pequeño en Buenos Aires, territorio neutral donde ambos se sentirían cómodos. Cuando Roberto vio a su madre después de tantos años, quedó impactado. Había envejecido mucho más de lo que los años justificarían. El cabello estaba completamente gris, el rostro marcado por arrugas profundas, y sus ojos cargaban un peso que él reconoció inmediatamente. Era el peso de la culpa. Roberto, dijo ella, apenas pudiendo hablar, sé que no podemos deshacer el pasado, pero necesito que sepas que no pasó un solo día sin que pensara en ti. Ni un solo día. Roberto miró a esa mujer quebrada frente a él y sintió algo que no esperaba. Compasión. No rabia, no resentimiento, sino una profunda compasión por alguien que había cargado el peso de una decisión difícil durante tantos años. Madre, dijo él, usando la palabra que no pronunciaba hacía más de una década, entiendo que hicieron lo que pensaron que era mejor en ese momento. No los culpo. En realidad estoy agradecido. Si no hubieran tomado esa decisión, yo nunca habría encontrado mi verdadera vocación. María Prevost lloró como no lloraba en años. Ahí estaba su hijo, el niño que había abandonado por desesperación, transformado en un hombre de una sabiduría y bondad que ella nunca podría haber imaginado. Era como si Dios hubiera tomado la peor decisión de su vida y la hubiera transformado en la mejor cosa que le podría haber pasado a Roberto. En los años que siguieron, Roberto mantuvo contacto regular con su familia biológica, pero siempre con límites saludables.
Había aprendido que perdonar no significa olvidar, y que amor no significa ausencia de consecuencias. Los visitaba durante feriados, enviaba tarjetas de cumpleaños, pero nunca pretendió reconstruir la relación como si nada hubiera pasado. En 1977, Roberto terminó su carrera en matemáticas en la Universidad Católica Argentina con honores e inmediatamente se unió oficialmente a los agustinos. El 1 de septiembre de 1977 hizo sus primeros votos, prometiendo vivir una vida de pobreza, castidad y obediencia. Fue uno de los días más felices de su vida. El año siguiente fue transformador. El 2 de septiembre de 1978, Roberto hizo sus primeros votos perpetuos, un compromiso que sellaría su destino para siempre. 3 años después, el 29 de agosto de 1981, haría sus votos solemnes, convirtiéndose oficialmente en un hermano agustino. Durante sus estudios teológicos, Roberto se destacó no solo por la inteligencia, sino por una compasión genuina por las personas en situaciones difíciles. Sus profesores notaron que tenía un don especial para el acompañamiento pastoral, especialmente con personas que habían sido abandonadas o rechazadas por sus familias. Fue durante este periodo que Roberto desarrolló su teología personal sobre familia y pertenencia. Para él, la verdadera familia no era definida por la sangre, sino por la elección mutua de amarse y apoyarse unos a otros. Esta visión sería fundamental en su futuro ministerio. El 19 de junio de 1982, Roberto Francisco Prevost fue ordenado sacerdote de la Orden de San Agustín en Roma. La ceremonia fue simple, pero profundamente significativa. Los Martinelli estaban ahí, obviamente. Sorprendentemente, su familia biológica también compareció, incluyendo a su madre María y sus hermanos. Cuando llegó el momento de bendecir a los fieles presentes, el padre Roberto, como ahora era conocido, caminó hasta donde su madre biológica estaba sentada. Puso las manos sobre su cabeza y pronunció una bendición que hizo llorar a todos. Que Dios bendiga a esta mujer que me dio la vida 2 veces, una al darme el nacimiento, otra al darme la oportunidad de encontrar mi verdadera vocación. Después de su ordenación, el padre Roberto se sumergió en los estudios de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma. Era un área árida para muchos, pero él la veía como una forma de garantizar que la justicia y la misericordia caminaran juntas en la Iglesia. Obtuvo su licenciatura en 1984 y su doctorado en 1987. Pero fue en 1985 que la vida del padre Roberto tomó una dirección que definiría los próximos capítulos de su jornada. Fue enviado a Perú como misionero. Por primera vez desde niño, estaba nuevamente dejando todo atrás para comenzar una nueva vida en territorio desconocido. La diferencia era que esta vez era por elección propia. El Perú de los años 1980 era un país en crisis. Terrorismo, pobreza extrema, corrupción generalizada y una iglesia que luchaba por permanecer relevante en medio del caos. Para muchos misioneros era un destino desafiante. Para el padre Roberto era exactamente donde necesitaba estar. Llegando a la prelatura territorial de Chulucanas, en el norte de Perú, el padre Roberto se encontró con una realidad que lo impactó profundamente. Niños viviendo en las calles, familias enteras sin acceso a agua potable, jóvenes sin esperanza de un futuro mejor. Era como si su propia experiencia de abandono hubiera sido multiplicada por miles. Como canciller de la prelatura, el padre Roberto no se quedó solo detrás de un escritorio organizando documentos. Bajó a las calles, visitó las comunidades más pobres, se sentó con familias desesperadas. Su capacidad de entender el dolor del abandono lo convirtió en un consejero buscado por personas que se sentían olvidadas por el mundo. Padre Roberto, como era conocido en Perú, rápidamente ganó reputación de ser el sacerdote que realmente entendía a los pobres. No porque romantizara la pobreza, sino porque había experimentado en carne propia la sensación de ser descartado, de no tener valor a los ojos de quien debería amarlo incondicionalmente. Fue durante este periodo que desarrolló su filosofía pastoral, que lo acompañaría por el resto de su vida. La Iglesia no existe para los perfectos, sino para los quebrados.
no para los que tienen todo resuelto, sino para los que aún están buscando su lugar en el mundo. Después de 2 años intensos en Perú, el padre Roberto fue llamado de vuelta a Argentina en 1987 para servir como párroco vocacional y director de misiones de la provincia agustina de Buenos Aires. Era un regreso al hogar, pero él ya no era el mismo hombre que había partido. El tiempo en Perú había transformado al padre Roberto de un intelectual piadoso en un pastor apasionado por la justicia social. Volvió a Argentina con una nueva urgencia en su voz, una preocupación genuina por los marginados que nunca más lo abandonaría. Durante su año en Argentina, el padre Roberto trabajó incansablemente para reclutar nuevos misioneros para América Latina. Sus presentaciones en las parroquias eran electrizantes, no porque usara técnicas de marketing, sino porque hablaba desde su propia experiencia de encontrar propósito a través del servicio a los abandonados. ¿Quieren saber cuál es su vocación?, solía preguntar a los jóvenes. Vayan donde están los heridos, los rechazados, los olvidados. Es ahí donde encontrarán no solo el rostro de Dios, sino también su propio rostro verdadero. En 1988, el padre Roberto regresó a Perú, esta vez para una misión aún más desafiante. Sería responsable del Seminario Agustino de Trujillo y también enseñaría Derecho Canónico en el Seminario Diocesano. Era una responsabilidad doble: formar futuros sacerdotes y garantizar que entendieran tanto la misericordia como la justicia de la Iglesia. Durante los 10 años siguientes, de 1988 a 1998, el padre Roberto se estableció como una de las figuras más respetadas de la Iglesia peruana, no por buscar poder o posición, sino por su dedicación incansable a los pobres y marginados. Era el sacerdote que otros sacerdotes buscaban cuando enfrentaban situaciones difíciles. Su trabajo en el seminario fue revolucionario. En lugar de formar sacerdotes que vieran el ministerio como una profesión respetable, formaba pastores apasionados por la justicia social. Sus seminaristas no aprendían solo teología y liturgia, sino también cómo trabajar con comunidades carentes, cómo mediar conflictos familiares y cómo ser puente entre ricos y pobres. Un sacerdote que no entiende el dolor del pueblo, les decía a sus seminaristas, es como un médico que nunca ha estado enfermo. Puede tener todo el conocimiento teórico del mundo, pero nunca tendrá la compasión necesaria para curar. Como juez del Tribunal Eclesiástico Regional, el padre Roberto se hizo conocido por sus decisiones equilibradas, que siempre buscaban la misericordia sin renunciar a la justicia. Casos de anulación de matrimonio, disputas sobre herencias de la Iglesia, conflictos entre parroquias, todo pasaba por su análisis cuidadoso. Pero lo que realmente definía su ministerio era su trabajo en la periferia de Trujillo. Todas las semanas visitaba una comunidad carente, donde lideraba una congregación de personas que habían sido abandonadas por la sociedad. Expresidiarios, adictos en recuperación, madres solteras, ancianos sin familia. Era en esa comunidad que el padre Roberto se sentía más en casa. Ahí, entre los rechazados de la sociedad, encontraba los rostros que más se parecían al suyo propio, personas que habían sido descartadas, pero que aún llevaban una dignidad inalienable, una chispa divina que ninguna circunstancia podría apagar. En 1998, la vida del padre Roberto tomó otro rumbo inesperado. Fue elegido provincial de la provincia agustina de Buenos Aires, lo que significaba dejar Perú y regresar a Argentina para asumir una posición de liderazgo que nunca había buscado activamente. La elección fue una sorpresa para muchos, incluyendo al propio padre Roberto. Era conocido por su trabajo pastoral, no por sus habilidades administrativas. Pero sus hermanos agustinos vieron en él exactamente lo que necesitaban: un líder que nunca perdería de vista la misión fundamental de la orden de servir a los pobres y abandonados. Asumiendo el cargo el 8 de marzo de 1999, el padre Roberto, ahora con el título de prior provincial, trajo a la administración de la provincia la misma pasión por la justicia social que había caracterizado su trabajo misionero. Una de sus primeras decisiones fue aumentar la inversión de la provincia en programas para comunidades carentes. Durante sus primeros años como provincial, el padre Roberto enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida religiosa:
Lidiar con casos de abuso sexual dentro de la orden era una crisis que sacudía toda la Iglesia Católica, y los agustinos no estaban exentos. Cuando supo del caso del padre Santiago Rey, un sacerdote acusado de abuso de menores, el padre Roberto se encontró ante una decisión imposible. Rey había sido restringido de su ministerio desde 1991, pero aún necesitaba un lugar donde vivir. La decisión de permitir que residiera en el monasterio San Juan de la Cruz sería posteriormente criticada, especialmente porque el monasterio estaba cerca de una escuela primaria católica. Esta decisión atormentaría al padre Roberto por años. No porque hubiera actuado con mala intención. Rey tuvo un monitor durante todo el tiempo y fue transferido tan pronto como las reglas de la Iglesia cambiaron en 2002, sino porque se dio cuenta de que incluso sus mejores intenciones podrían tener consecuencias no previstas. Aprendí una lección dolorosa, dijo años después. A veces, proteger a un miembro de la familia religiosa puede significar no proteger adecuadamente a otras personas vulnerables. Es una tensión con la que todos los líderes religiosos necesitan lidiar, y no hay soluciones fáciles. Este episodio fue formativo para su liderazgo futuro. Desarrolló protocolos más rigurosos para lidiar con acusaciones de abuso, siempre priorizando la protección de las víctimas potenciales sobre la conveniencia institucional. Era un enfoque que lo acompañaría cuando asumiera posiciones aún más altas en la jerarquía de la Iglesia. En 2001, el padre Roberto fue elegido para un cargo que solo algunos años antes habría sido impensable: prior general de los agustinos en todo el mundo. Era una posición que lo pondría al mando de miles de religiosos esparcidos por los 5 continentes. La elección para prior general fue un reconocimiento internacional del trabajo que el padre Roberto había desarrollado tanto en Perú como en Argentina. Sus hermanos agustinos vieron en él un líder que combinaba competencia administrativa con pasión genuina por la misión de la orden. Durante sus primeros 6 años como prior general, 2001-2007, el padre Roberto viajó por el mundo, visitando comunidades agustinas y observando de cerca los desafíos de la Iglesia en el siglo XXI. Visitó comunidades en África devastadas por el SIDA, trabajó con refugiados en Europa Oriental y apoyó misioneros en Asia que enfrentaban persecución religiosa. Cada viaje lo convencía más de que la Iglesia necesitaba ser más audaz en su defensa de los pobres y marginados. No podemos ser una iglesia de museo, decía en sus conferencias. Necesitamos ser una iglesia de hospital de campaña, yendo donde las heridas son más profundas. En 2007, fue reelegido para un segundo mandato como prior general, una demostración clara de la confianza que sus hermanos religiosos tenían en su liderazgo. Durante este segundo periodo, 2007-2013, se concentró en modernizar la orden sin perder su esencia espiritual. Fue durante estos años que el padre Roberto comenzó a aparecer en el radar del Vaticano. Sus homilías eran citadas en documentos oficiales. Sus iniciativas sociales eran elogiadas por cardenales influyentes, y su nombre comenzó a circular en los círculos donde se decidían nombramientos episcopales importantes. En 2013, cuando terminó su segundo mandato como prior general, muchos esperaban que el padre Roberto regresara al trabajo misionero directo. Tenía 58 años, energía de sobra y una pasión inalterada por el trabajo con los pobres. Pocos imaginaban que su vida estaba a punto de tomar el rumbo más inesperado posible. La llamada llegó una mañana de octubre de 2014. Era del nuncio apostólico en Argentina, informando que el Papa Francisco querría hablar con él sobre una oportunidad de servicio. El padre Roberto sabía que cuando el Papa quiere hablar sobre oportunidades de servicio, raramente se trata de una sugerencia. El 3 de noviembre de 2014 se hizo el anuncio. El padre Roberto Francisco Prevost había sido nombrado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, en Perú, y obispo titular de Sufar. A los 59 años, el niño abandonado de Buenos Aires sería consagrado obispo de la Iglesia Católica. La noticia tomó a todos por sorpresa, incluyendo a la familia Prevost. Su madre María, ahora con casi 80 años, lloró al recibir la llamada. «Mi hijo va a ser obispo», repetía, aún sin creer completamente.
Era como si Dios estuviera escribiendo una historia de redención que ni ella podría haber imaginado. La consagración episcopal ocurrió el 12 de diciembre de 2014, en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Don Roberto, como ahora debía ser llamado, eligió como lema episcopal «Servire non serviri», servir, no ser servido, que era una declaración clara de sus intenciones como obispo. Durante la ceremonia, cuando llegó el momento de bendecir a los fieles presentes, don Roberto se aseguró de llamar a su familia biológica al frente. Puso las manos sobre la cabeza de su madre María y dijo: «Que Dios bendiga a esta mujer que me enseñó sin saberlo, que a veces necesitamos ser plantados en tierra diferente para florecer completamente». Como obispo de Chiclayo, cargo que asumió oficialmente en 2015, don Roberto trajo la misma energía y pasión por la justicia social que había caracterizado toda su vida religiosa. Una de sus primeras iniciativas fue crear un programa para niños de la calle, inspirado en su propia experiencia de abandono. «Estos niños no necesitan caridad», explicaba a los donantes. «Necesitan familia, necesitan a alguien que crea en ellos cuando ellos mismos no pueden creer en sí mismos». El programa fue un éxito estruendoso. En 5 años, cientos de niños fueron sacados de las calles y reintegrados a la sociedad a través de educación, capacitación profesional y principalmente amor incondicional. Don Roberto se aseguraba de conocer a cada niño personalmente, de saber sus nombres y sus historias. Durante sus años como obispo, don Roberto también se involucró profundamente en cuestiones ambientales. Perú estaba enfrentando los efectos devastadores de la minería descontrolada, y él se convirtió en una voz profética defendiendo la protección de la casa común. «La tierra es nuestra madre», decía en sus homilías, y como hijos responsables no podemos permitir que sea herida en nombre de la ganancia a cualquier costo. Sus posiciones valientes sobre medio ambiente y justicia social llamaron la atención no solo en Perú, sino en todo el mundo. En 2019 fue nombrado miembro de la Congregación para el Clero, un reconocimiento de su competencia y sabiduría pastoral. Fue también durante este periodo que don Roberto comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias internacionales sobre familia, migración y justicia social. Su propia historia de abandono y redención se había convertido en una fuente de esperanza para millones de personas alrededor del mundo. En 2020 llegó otro nombramiento importante: administrador apostólico de Callao, también en Perú. Don Roberto ahora era responsable de 2 diócesis simultáneamente, una carga de trabajo que probaría los límites de cualquier persona. Pero para alguien que había pasado toda la vida superando obstáculos imposibles, era solo otro desafío que abrazar. Callao era una realidad completamente diferente a Chiclayo. Era una región portuaria, urbana, con problemas complejos de violencia, tráfico de drogas y desigualdad social extrema. Don Roberto se sumergió de cabeza en esta nueva realidad, aplicando la misma filosofía que siempre lo había guiado: ir donde el dolor es mayor. «La iglesia no puede ser un club de gente bonita y bien vestida», dijo en su primera homilía en Callao. «Necesita ser un hospital de campaña, yendo donde las heridas son más profundas y el abandono es más cruel». Durante este periodo, don Roberto desarrolló un enfoque pastoral innovador que combinaba acción social directa con formación espiritual profunda. No solo creaba programas asistenciales, sino que también formaba líderes locales capaces de continuar el trabajo incluso en su ausencia. Fue esta capacidad de formar otros líderes lo que llamó la atención del Vaticano de forma definitiva. El 21 de noviembre de 2020, el Papa Francisco lo nombró miembro de la Congregación para los Obispos, una posición que colocaba a don Roberto en el círculo íntimo de los asesores papales para cuestiones episcopales. El nombramiento fue visto por los observadores vaticanos como una señal clara de que el Papa Francisco veía en don Roberto a alguien capaz de ayudarlo a reformar la Iglesia. Era un reconocimiento no solo de su competencia pastoral, sino también de su visión alineada con las prioridades franciscanas de una Iglesia pobre para los pobres. En marzo de 2021, don Roberto tuvo su primera audiencia privada con el Papa Francisco. El encuentro duró casi 2 horas, mucho más que el tiempo normalmente dedicado a este tipo de reunión.
Saliendo del encuentro, don Roberto parecía transformado, aunque mantuvo sigilo absoluto sobre lo que fue discutido. El Santo Padre me hizo entender que mi historia personal no es una coincidencia, dijo años después. Dios permite que algunas personas pasen por ciertas experiencias para que puedan entender y servir mejor a aquellos que viven situaciones similares. Lo que nadie sabía en ese momento era que el Papa Francisco ya estaba pensando en don Roberto para posiciones aún más altas en la jerarquía de la Iglesia. Su combinación de competencia administrativa, sensibilidad pastoral y experiencia internacional lo convertía en un candidato ideal para cargos de liderazgo en la Curia romana. El 30 de enero de 2023 llegó el nombramiento que cambiaría definitivamente el rumbo de la vida de don Roberto, prefecto del dicasterio para los obispos. Era una de las posiciones más importantes del Vaticano, responsable de evaluar y recomendar candidatos para episcopados en todo el mundo. Don Roberto ahora tendría influencia directa en la elección de los líderes de la Iglesia Católica Mundial. El nombramiento fue recibido con sorpresa y entusiasmo por la comunidad católica internacional. Finalmente, alguien que realmente entendía los desafíos de los pobres y marginados estaría en posición de influir en los nombramientos episcopales globales. Esta es una elección profética del Papa Francisco, comentó un cardenal veterano que prefirió no identificarse. Don Roberto trae una perspectiva única al dicasterio. Sabe lo que es ser abandonado, rechazado, olvidado. Esto lo hace especialmente capaz de identificar obispos que realmente entenderán las necesidades del pueblo de Dios. Asumiendo el cargo en abril de 2023, don Roberto, ahora con el título de arzobispo, trajo al dicasterio un enfoque revolucionario. En lugar de enfocarse solo en las cualificaciones académicas y administrativas de los candidatos a obispo, también consideraba su experiencia con los pobres, su capacidad de diálogo y su sensibilidad para cuestiones sociales. Durante sus primeros meses en el cargo, el arzobispo Roberto implementó un nuevo protocolo de evaluación que incluía consultas directas a las comunidades locales sobre los candidatos a obispo. Era una democratización sin precedentes de un proceso que tradicionalmente ocurría solo en los altos escalones de la jerarquía. Si vamos a elegir pastores para el pueblo de Dios, explicaba, el pueblo de Dios necesita tener voz en esa elección. No se trata de hacer campaña política, sino de garantizar que los obispos elegidos realmente conozcan y amen a sus ovejas. En septiembre de 2023, llegó el reconocimiento definitivo de su importancia en la Iglesia. El Papa Francisco lo creó cardenal en el consistorio del 30 de septiembre. A los 68 años, Roberto Francisco Prevost se convertía en cardenal Prevost, uno de los príncipes de la Iglesia Católica. La ceremonia de creación cardenalicia fue emocionante por varios motivos. Cuando el Papa Francisco impuso el birrete rojo sobre la cabeza del cardenal Prevost, le susurró algo al oído que hizo sonreír al nuevo cardenal y asentir afirmativamente. Nadie supo qué fue dicho, pero los observadores notaron que fue un momento especialmente significativo. Recibiendo la diaconía de Santa Mónica de los Agustinos, una iglesia dedicada a la madre de San Agustín, el cardenal Prevost no podría haber estado más feliz con la elección. Santa Mónica era conocida por sus oraciones perseverantes por su hijo rebelde, oraciones que eventualmente llevaron a la conversión de Agustín. Para alguien que había pasado décadas orando por su propia familia biológica, la conexión era profundamente personal. Como cardenal, Prevost continuó su trabajo en el dicasterio para los obispos con aún más autoridad e influencia. Sus nombramientos episcopales eran cuidadosamente estudiados por los observadores vaticanos, que notaban un patrón claro. Favorecía candidatos con historial sólido de trabajo con los pobres y compromiso genuino con la justicia social. Durante este período, el cardenal Prevost también se involucró más activamente en cuestiones globales de la Iglesia. Participó en sínodos importantes, contribuyó a documentos papales sobre familia y migración, y se convirtió en una voz respetada en debates sobre el futuro de la Iglesia Católica. Fue también en esta época que comenzaron las especulaciones sobre una posible sucesión papal. Aunque el Papa Francisco estaba en buena salud,
Ya había señalado varias veces que no pretendía tener un pontificado largo como sus antecesores. Los observadores vaticanos comenzaron a incluir el nombre del cardenal Prevost en las listas de posibles sucesores. Tiene todo lo que se espera de un papa moderno, comentaba un vaticanista experimentado. Experiencia pastoral sólida, conocimiento de la curia, sensibilidad para cuestiones sociales y una historia personal que resuena con millones de personas alrededor del mundo que se sienten abandonadas o rechazadas. En febrero de 2025, el cardenal Prevost recibió otro honor significativo. Fue promovido al orden de los cardenales obispos, recibiendo la sede suburbicaria de Albano. Era un reconocimiento de su antigüedad en el colegio cardenalicio y una indicación clara de que era considerado uno de los líderes más importantes de la Iglesia. Pero nada de lo que había pasado antes podría haber preparado al cardenal Prevost para los eventos de mayo de 2025. El Papa Francisco, a los 88 años, anunció su renuncia por motivos de salud, siguiendo el precedente establecido por el Papa Benedicto XVI en 2013. La noticia sacudió al mundo católico. Francisco había sido un papa transformador, implementando reformas significativas en la Iglesia y acercándola a los pobres y marginados. Su sucesión sería crucial para determinar si estas reformas continuarían o serían revertidas. El cónclave que siguió fue uno de los más observados de la historia moderna. Cardenales de todos los continentes se reunieron en la Capilla Sixtina para elegir al 266 sucesor de San Pedro. Las expectativas eran enormes y la presión sobre cada participante era inmensa. El cardenal Prevost entró al cónclave no como favorito, sino como lo que los especialistas llamaban candidato de compromiso. Representaba continuidad con las políticas de Francisco, pero sin ser visto como su clon. Tenía credibilidad con los reformistas progresistas, pero también respetabilidad con los conservadores moderados. Durante los primeros días del cónclave, las votaciones fueron inconclusas. Varios candidatos recibieron apoyo significativo, pero ninguno logró los 2/3 necesarios para ser elegido. Era exactamente el tipo de situación donde candidatos de compromiso como el cardenal Prevost solían emerger. En la cuarta votación, realizada la mañana del 8 de mayo de 2025, algo cambió. Los cardenales que habían apoyado a otros candidatos comenzaron a converger en torno al nombre de Prevost. Su historia personal de superación, combinada con su experiencia pastoral y administrativa, finalmente resonó con la mayoría de los electores. Cuando el resultado fue anunciado por el cardenal Camarlengo, el cardenal Prevost había recibido 89 votos de los 117 posibles, bien por encima de los 78 necesarios para su elección. Era un margen de victoria impresionante, indicando que su elección había creado un consenso genuino entre los cardenales. El momento de la pregunta formal estuvo cargado de emoción. ¿Acceptas ne electionem de te canonice factam in summum pontificem? ¿Aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? El cardenal Prevost cerró los ojos por un momento, seguramente recordando el viaje increíble que lo había llevado hasta ahí, desde el niño abandonado en Buenos Aires hasta el hombre más poderoso de la Iglesia Católica. «Acepto», respondió con voz firme, y elijo el nombre León XIV. La elección del nombre sorprendió a muchos observadores. León XIII había sido el papa de la doctrina social católica moderna, el pontífice que había escrito la encíclica Rerum Novarum en respuesta a los desafíos de la revolución industrial. Era una declaración clara de que el nuevo papa pretendía continuar y profundizar la enseñanza social de la Iglesia. Cuando el cardenal protodiácono Dominique Mamberti apareció en la logia central de la Basílica de San Pedro para anunciar Habemus Papam, la multitud reunida en la plaza estalló en celebración. Annuncio vobis gaudium magnum, Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit, Leonis XIV. Momentos después, el Papa León XIV apareció en la logia vistiendo la tradicional museta papal roja y estola, vestimentas que Francisco había abandonado, pero que él eligió usar como símbolo de continuidad con la tradición papal. Su primera aparición pública como papa
estuvo marcada por una sonrisa genuina y una sencillez que inmediatamente cautivó a la multitud. Su primer discurso fue breve, pero poderoso. Hermanos y hermanas, buenas noches. Vengo de lejos para estar con ustedes. Vengo de una familia que me enseñó que a veces necesitamos ser plantados en tierra diferente para florecer completamente. Prometo ser para ustedes un papa que nunca olvidará de dónde vino y hacia dónde todos vamos, hacia los brazos misericordiosos de Dios. La llamada que abrió esta historia ocurrió algunas horas después de la elección. El Papa León XIV estaba en sus aposentos temporales cuando sonó el teléfono. Era su hermano mayor, Miguel, hablando en nombre de toda la familia. «Roberto», dijo Miguel con voz quebrada, «sabemos que no tenemos derecho a hacer contacto después de todo lo que hicimos, pero queríamos que supieras que siempre te amamos, incluso cuando no supimos demostrarlo. ¿Podemos vernos?» La respuesta del Papa sorprendió no solo a Miguel, sino a todo el mundo cuando fue posteriormente relatada. «Miguel, ustedes son mi familia. La familia no se abandona, la familia se perdona. Vengan a verme cuando quieran. Siempre habrá lugar para ustedes en la casa del Padre». Era una respuesta que encapsulaba perfectamente la jornada espiritual de Roberto Prevost. De niño abandonado a papa compasivo, había aprendido que el perdón no es señal de debilidad, sino la manifestación más poderosa del amor divino. Esta es la historia de Roberto Francisco Prevost, Papa León XIV, el hombre que demostró que incluso los abandonados pueden convertirse en padres de multitudes, que incluso los rechazados pueden convertirse en líderes de miles de millones, que incluso los olvidados pueden volverse inolvidables. Una historia que comenzó con lágrimas y terminó con la mayor bendición que un ser humano puede recibir, la oportunidad de dedicar toda su vida al servicio de otros.